Hola chicos, ¿todo bien? Sean bienvenidos a una clase más de medicina interna, ¿sí? Y bueno, ahora empecemos con ese tema que es súper importante porque aparece tanto ahora en era uno como también en era 2, ¿sí? Así que hagan un buen apunte porque van a volver a verlo y es muy preguntado. Es prácticamente imposible que no haya una pregunta de TEP en el examen, ¿sí? Pero bien, así como todas las clases, lo que hice fue poner exactamente lo que tenían que saber para el examen, sí, después vamos complementando con más clases. Bien, el tromboembolismo pulmonar, ¿qué es? Es la obstrucción de una o más arterias, sí, pulmonares en relación a una embolia. Entonces, ¿qué te está diciendo? Hay la formación de un trombo, sí, ese trombo normalmente viene de los vasos profundos, pero ojo que pueden venir de otras partes, sí. Y ese trombo se desprende y hace una embolia, o sea, es como si agarrara un Uber y fuera a los otros tejidos. Y cuando llega al otro tejido, como en este caso la arteria pulmonar, ¿qué va a pasar? Va a obstruirla. Y cuando yo tengo una obstrucción de la arteria pulmonar, no tengo esa relación VQ normal. Y eso altera tanto las cuestiones fisiológicas respiratorias como también las cuestiones tisulares. Entonces empieza a tener necrosis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Pero acá les hago hincapié en una cosa. No es lo mismo trombosis venosa profunda que TEP. Sí, ese es un gran... O sea, sé que parece una cosa obvia, pero es muy común que la gente se confunda, ¿sí? Yo me recuerdo que cuando estaba tomando oral de pato, preguntaba sobre TEP y me empezaban a explicar sobre trombos venosos profundos. Chicos, son cosas diferentes, ¿sí? Cuando hablamos sobre trombosis venosa profunda, estamos hablando aquí en los vasos inferiores, ¿sí? De los miembros inferiores, nosotros tenemos la formación de trombos, ¿sí? Esos trombos pueden desprenderse y formar un TEP. O no, pueden seguir ahí o pueden desprenderse y ir a cualquier otro lado también, sí, ojo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una trombosis venosa profunda, vamos a tener una clínica específica, ¿sí? Que nos va a decir que el paciente puede estar teniendo una trombosis venosa profunda. ¿Por qué les digo eso? Porque en el examen pueden poner un caso de trombosis venosa profunda, ¿sí? Y preguntar qué es. Y no pueden decir que es un TEP, ¿sí? Porque no es un TEP, no está impactando a nivel pulmonar. Pero sí puedes decir que una consecuencia, sí, incluso una de las mayores consecuencias, es la formación de un TEP, ¿ok? Bien, entonces, el paciente que tiene un trombo, ¿sí? En los miembros inferiores, ¿cuál va a ser su clínica? ¿Sí? Tiene la formación, o sea, primero que tenemos los factores de riesgo. ¿Cuáles son las cosas que pueden llevar con que el paciente tenga la formación de estos trombos? Pueden ser viajes, ¿sí? O inmovilización. ¿Por qué? Porque recuerden que la sangre venosa tiene un retorno venoso asociado justamente al movimiento, ¿sí? Entonces, en este caso, el paciente que sigue, o sea, para un paciente que tiene que viajar de América Latina a Europa, se va a comer 6 horas mínimo, ¿sí? Por ese motivo, permanece mucho tiempo sentado, la sangre permanece mucho tiempo estancada y eso aumenta la formación de trombos, ¿sí? Lo mismo para el paciente que está inmovilizado, ¿sí? Por eso se dice que normalmente los pacientes que tienen una inmovilización del miembro inferior lo asociamos con una kinesiología o algo del tipo porque queremos hacer con que el paciente no tenga la formación de trombos, ¿sí? Pacientes con catéter, porque pacientes con catéter van a tener la formación de un flujo turbulento. Pacientes con anticoagulantes, ¿sí? Porque mucha gente toma aspirina como si fuera todo bien que aspirina sería un antiagregante, pero está dentro de la familia y los pacientes toman como si fuera caramelo, ¿sí? Edad del paciente, pacientes embarazadas, ¿sí? Incluso acá podemos hablar sobre justamente lo que sería la coagulación intravascular diseminada, o podemos hablar sobre la eclampsia, ¿sí? La preeclampsia. Fracturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando tengo una fractura, todo lo que tengo acá de tejido graso termina saliendo a la sangre y eso forma un émbolo. Ese émbolo tiene el nombre de émbolo graso, ¿sí? El émbolo graso es justamente porque no hay una coagulabilidad muy bonita entre la sangre y el tejido graso. Se forma un émbolo que puede impactar en cualquier lado y formar un TEP, pero también puede formar una isquemia cerebral, sea lo que sea, ¿sí? Eso es importante, ¿por qué? Porque acá es la explicación de por qué muchos pacientes que hacen cirugías de cadera son pacientes muy aptos a tener un TEP, ¿sí? Entonces, a veces el enunciado te puede decir, un paciente hizo una cirugía de cadera de hace 3 días y empieza con disnea progresiva. Bueno, te está diciendo, el paciente tuvo una fractura, formó un émbolo graso y por eso terminó impactando a nivel pulmonar, ¿sí? Bien, tabaco, ¿sí? Tabaco está en todos los lados, ¿sí? Incluso, chicos, les doy un tip, no fumen adelante de la facultad cuando esté rey, ¿sí? Porque les va a cagar a pedo y va a marcar sus caras, ¿ok? Bien. El paciente tendrá un edema, ¿sí?
que es un edema unilateral. Si nosotros habíamos visto en semio que el edema cardiovascular es característico de ser bilateral, ¿sí? Pero puede estar asociado a cuestiones vasculares, ¿sí? Cuando hablamos de unilateral, ¿ok? Entonces vas a ver que el paciente tiene una pierna que está rojita y la otra pierna está enorme, ¿sí? Bueno, y además de eso va a tener frialdad, ¿sí? En los miembros, porque justamente no hay flujo, hay una obstrucción, un estancamiento de la sangre venosa, ¿sí? Y el paciente tiene lo que nosotros decimos signo de Homans positivo, ¿sí? ¿Qué es el signo de Homans? Es cuando nosotros agarramos y hacemos una dorsiflexión del pie, ¿sí? Entonces imaginen que esa sería la pierna de mi paciente. Lo que voy a hacer es hacer una dorsiflexión, ¿sí? Voy a hacer este movimiento con la articulación del pie de mi paciente, ¿sí? Y eso va a hacer con que justamente genere un dolor y el paciente grite de dolor, ¿sí? Bueno, eso cuando positivo significa que el paciente tiene trombosis venosa profunda, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer toda esa clínica, vamos a buscar los factores de riesgo y también vamos a hacer obviamente un Doppler de miembros inferiores para justamente ver si hay un trombo, también puede ser una eco normal, pero vamos a buscar algo de más certeza, ¿sí? Entonces recuérdense que TEP no es lo mismo que trombosis venosa profunda, son cosas completamente diferentes, ¿sí? El TEP sería la consecuencia de la trombosis venosa profunda. Y en el tromboembolismo pulmonar, sería cuando nosotros tenemos el desprendimiento, ¿sí? De este trombito que está acá. Y ese trombo se desprende y termina impactando a nivel pulmonar, ¿ok? Ahí, en este caso, ahí sí cagó. ¿Por qué? Porque yo tenía una puerta de entrada tisular, ¿sí? Al pulmón, donde llegaban los nutrientes, donde llegaban todos, llegaba la sangre. Yo lo que voy a hacer es cerrar eso, ¿sí? Porque ahora tengo un trombo acá, entonces no llega la sangre. El alvéolo está acá. Está entrando el aire perfectamente, pero no está entrando la sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Cómo se llamaba eso cuando yo tengo aire, pero no tengo perfusión tisular? Nosotros decimos espacio muerto, ¿sí? Acá tengo la formación de un espacio muerto patológico, porque recuerden que tenemos el fisiológico. Tengo la formación de espacio muerto patológico. Entonces, por ese motivo, el paciente tendrá una alteración, ¿sí? Tendrá una disminución de la saturación, tendrá disnea, ¿sí? Y etcétera, porque justamente no tengo el intercambio gasoso, porque no tengo perfusión, ¿ok? ¿Cuál va a ser la clínica de ese paciente? El paciente primero va a tener una clínica que es clásica de infarto, ¿sí? Porque infarto pulmonar en el caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no está llegando sangre, las células que acá que empieza a pasar, empiezan a tener un tipo de infarto. Recuerden que el pulmón tiene doble irrigación, ¿sí? Por eso la necrosis del pulmón es una necrosis en cuña, ¿sí? Y justamente por tener doble irrigación no va a tener un infarto isquémico, tiene un infarto que nosotros decimos infarto hemorrágico, ¿sí? A momento Macías. Bien, ¿cómo tengo un infarto? ¿Qué va a pasar? El paciente va a tener una disnea, ¿sí? Con opresión de pecho. ¿Por qué? Porque están muriendo las células, ¿sí? Puede no tener hemoptisis, ¿sí? Entonces, ojo con los pacientes que tienen hemoptisis y ojo las causas de hemoptisis, ¿sí? Ya hablamos sobre hemoptisis y dijimos que hay que saber las causas, por lo menos 8, ¿sí? Bueno, una de ellas ya saben que es TEP, ¿sí? Eso solo tiene que pensar, un pulmón que está necrosando, bueno, TEP. Bien, y el paciente tiene la característica de que puede tener la formación de dolor en los miembros inferiores si tiene una trombosis venosa profunda, ¿sí? Puede tener la formación de sudoración, y puede tener la formación de un cuadro disneico, ¿sí? Acá sería lo que dijimos del dolor de pecho, ¿ok? Entonces, clínica de TEP tiene angina, ¿sí? Angina de pecho. Tiene la formación de una hemoptisis, en el caso si lo posee. Tiene la formación de un dolor en miembros inferiores, sudoración y disnea, ¿sí? Esta disnea tiene la característica de que es una disnea progresiva, ¿sí? O sea, que va aumentando con el tiempo, no es una disnea súbita, ¿ok? Bien, el paciente tiene la característica de que puede tener un síndrome que decimos síndrome mínimo de TEP. ¿Qué es eso? Puede pasar que el paciente no llegue a la guardia con nada de eso, ¿sí? Que llegue a la guardia nada más con una taquicardia, ¿sí? Porque justamente tiene una alteración de la perfusión y justamente oxigenación de la sangre, y taquipnea, y nada más, ¿sí? Puede pasar que el paciente solo tiene eso. Entonces, cuando el paciente solo tiene nada más alteraciones de justamente lo que serían los signos vitales, taquicardia y taquipnea, decimos que es un síndrome mínimo, ¿sí? Tiene el mínimo de clínica posible, ¿ok? Bien. Puede pasar que el paciente tiene una afección, ¿sí? Del corazón derecho. ¿Por qué?
Porque recuérdense que acá, ¿sí? Tengo mi corazón didáctico, mis ventrículos, mis aurículas. ¿Y qué pasaba? Tengo acá el pulmón, ¿sí? Que voy a hacerlo así. Bueno. Tengo un aumento de presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una obstrucción. Ese aumento de presión, ¿qué va a pasar? Va a terminar impactando a nivel derecho, a nivel del ventrículo derecho, ¿sí? El ventrículo derecho ya manejaba muy pocas presiones, porque recuerden que todo que es a nivel derecho es muy poca presión, comparado obviamente al lado izquierdo. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Aumentaba la presión acá. Al aumentar la presión acá, tengo una hipertrofia del ventrículo derecho, que terminaba impactando a nivel de la aurícula. Tengo una dilatación auricular, ¿sí? Ese es un problemazo, ¿por qué? Porque ¿qué tenía acá en la aurícula derecha? El seno, el nódulo sinusal, ¿sí? Entonces eso puede hacer con que mi paciente tenga la formación de una fibrilación auricular, por ejemplo. Entonces mi paciente ya tendrá trombos por TEP, y además de eso va a tener trombos por fibrilación auricular, ¿sí? Y eso puede terminar impactando en que a nivel de las cavas, ¿sí? Entonces puede tener la formación de edema cerebral, si va hacia arriba, puede tener la formación de una hipertensión, una hipertensión portal, cardiomegalia, ascitis, ¿sí? Bueno, fíjense todo lo que puede pasar por la formación de un TEP, ¿sí? A nivel derecho. Tengo la formación de la onda A proeminente, ¿sí? Recuérdense que la onda A estaba asociada justamente a la presión auricular, ¿sí? Entonces puede pasar que cuando veo la onda A, que no es común ver la onda A, pero bueno, si veo la onda A, si recuerden que estamos hablando de cosas venosas, voy a ver una onda que va a estar muy aumentada, ¿sí? Puede tener el soplo de Graham-Still, ¿sí? Que es el soplo que está asociado justamente a una insuficiencia pulmonar, ¿sí? Y puede tener el soplo asociado, un ritmo asociado a un ritmo de galope, que es de insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Entonces fíjense que puedo tener alteraciones que están asociadas a una alteración fisiológica del lado derecho del corazón, ¿sí? Puedo tener derrames, ¿sí? Y acá viene la trampa. Puede tener derrames, dijimos que puede ser un exudado, ¿sí? O un transudado. Nosotros, como estamos hablando de algo cardiovascular, ¿qué vamos a decir? Entonces creo que la gran mayoría, ¿sí? Sería justamente un transudado. Pero no, ¿sí? La gran mayoría es exudado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo necrosis, tengo aumento de presión, tengo inflamación, ¿sí? Tengo trombos con todo lo que serían los componentes de coagulación, ¿sí? Entonces tengo una mayor formación de un exudado. ¿Puedo tener un transudado? Sí, también puedes tener un transudado, pero en 25% de los casos, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque mucha gente piensa que justamente por ser algo cardiovascular sería un transudado, pero no, la gran mayoría es un exudado. Igual, eso está buenísimo porque cuando te pregunten causas de derrame, ¿sí? Pregunten causas de un derrame exudado, vas a poder poner TEP, ¿sí? Y cuando pregunten causas de transudado, también puedes tener TEP. Entonces ya sabes una causa que puedes tener en los dos casos, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico, ¿sí? Del TEP? Recuerden que estamos hablando del TEP, ¿sí? Ya hablamos sobre TVP, los factores de riesgo, la clínica, hablamos justamente del signo de Holmes y hablamos que no es lo mismo que hacemos un Doppler o una eco de los vasos inferiores, de los miembros inferiores, ¿ok? Bien, hablamos sobre la clínica ahora de TEP, hablamos de lo que sería la alteración cardiovascular y ahora vamos a hacer el diagnóstico. En la radiografía, sí, es una trampa, porque no está bueno, chicos, que ustedes digan en un oral que pedirían una radiografía para un TEP. ¿Por qué? ¿Puede tener alteraciones en la radiografía? Sí, puedes tener lo que quieras, ¿sí? El problema es que son muy raras de ver, ¿sí? Entonces, hay algunos profesores que quizás no lo lleven bien si les dicen que van a pedir una radiografía, ¿sí? Igual en el examen lo pueden poner perfectamente bien porque en la teoría hay, pero en la vida práctica, digamos, es muy difícil que veas una alteración en una radiografía. Encima no tenés tiempo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué puedes encontrar? Puedes encontrar una oligoemia focal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué sería oligoemia? Sería justamente esa disminución de la perfusión. Entonces vas a ver que el área de pulmón va a estar más negruzco, ¿sí? Bien, ¿qué decimos? Signo de Westermarck. Puede tener una densidad homogénea periférica en forma de cuña, que era justamente lo que dije sobre la necrosis, ¿sí? Que puede ser una necrosis en cuña, momento macías, ¿sí? Encima del diafragma, que decimos justamente joroba de Hampton. Tenemos la arteria pulmonar descendente derecha de mayor tamaño, ¿sí? Signo de Pasha. Tenemos atelectasias laminares basales, que son líneas de Fleischner, que es muy característico también de insuficiencia cardíaca derecha. Y bueno, un pequeño derrame pleural o infarto en cuña, como dijimos, ¿sí? Bien,
Pero ¿va a ser mi principal diagnóstico la radiografía? No. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar otros parámetros, como por ejemplo laboratorio. En el laboratorio tengo el dímero D. ¿Qué era el dímero D? Era justamente lo que estaba asociado a todo lo que aumentaba la formación de todo el sistema de coagulación, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo un aumento de dímero D, pero ojo, no puedes decir que es un pilar muy característico el dímero D. ¿Por qué? Porque el dímero D podría aumentar por muchas otras causas, ¿sí? Es como si fuera cuando dicen la fosfatasa alcalina para alteraciones hepáticas. La fosfatasa alcalina, que ya vamos a ver qué es, puede aumentar, ¿sí? En este caso, pero en el caso de alteraciones hepáticas, pero también puede aumentar en insuficiencia renal aguda, puede aumentar en embarazo, puede aumentar en muchas cosas. Bueno, el dímero D es muy característico de eso también. También puede aumentar en muchas otras cosas, incluso embarazo, ¿sí? Entonces no es algo que vamos a buscar específicamente, pero si nosotros vemos que el dímero D aumentó, podemos decir, acá pasó algo, ¿sí? Y quizás el dímero D me está diciendo que este algo es un TEP, ¿sí? O es cualquier cosa que está asociada a un trombo, ¿sí? Si es menor a 500, sí o sí es negativo para TEP, ¿sí? Entonces, si yo veo y está menor a 500, listo, yo ya sé que no es un TEP. Bien, oxígeno, ¿sí? Vamos a ver por qué, porque dijimos que tenemos una alteración de justamente si no tengo sangre con eritrocitos para agarrar ese oxígeno que está llegando en el alveolo, no tengo la formación del intercambio gasoso y tengo una disminución del oxígeno, tengo una hipoxemia, ¿sí? Además de esto, si tengo una hipoxemia, voy a tener una formación de ácido láctico, etcétera, etcétera, tengo una acidosis, ¿sí? O puedo tener una hipercapnia, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué está diciendo Sam? ¿Qué hago acá en el caso del oxígeno? Vamos a hacer un estado ácido-base, ¿sí? Porque quiero ver si mi paciente tiene la formación de una acidosis y además de eso voy a hacer una gasometría, ¿sí? Para ver qué onda, qué nivel de oxígeno tiene el paciente, ¿ok? Bien, y leucocitosis. En la leucocitosis normalmente hay neutrófilos, ¿sí? Pero bueno, eso no es tan específico. Pero bueno, de laboratorio, ¿qué voy a pedir entonces? Principalmente dímero D. Y después voy a pedir gasometría, ¿sí? Y un estado ácido-base para ver qué onda, ¿ok? Electrocardiograma, ¿voy a hacer un electro? Obvio que sí. ¿Por qué? Porque dijimos que tenemos alteraciones cardíacas. Entonces tenemos que saber algunas cositas que en ERA2 van a tener más sentido, sí, les prometo. Porque ahí vamos a, en ERA2 ustedes van a saber leer un electrocardiograma. Pero bueno, por ahora quiero que sepan que tienen taquicardia sinusal, que es lo más frecuente, ¿sí? Y van a tener algo que decimos patrón de McGinn-White. ¿Qué es el patrón de McGinn-White? Es un patrón donde tiene la característica de que tenés un aumento de la onda S, ¿sí? En D1, tiene la formación de una inversión de las ondas Q y T en D3, y tiene la formación de un eje hacia la derecha. ¿Por qué? Porque tiene una hipertrofia derecha, entonces el eje va hacia la derecha. Entonces, ¿qué es el patrón de McGinn-White? Es un patrón donde tengo un aumento de una onda, ¿sí? ¿Cuál sería la onda S en D1? Tengo la inversión, ¿sí? De algunas ondas, ¿cuáles serían? La Q y la T en D3. Y tengo la formación de un eje hacia la derecha, ¿sí? Bien. Además, puede hacer otros métodos. Sí, puede hacer un ecodoppler, un angiotac con protocolo para TEP. Eso que sería el gold standard, ¿sí? Súper pregunta de examen. Pregunté en el final de pato y nadie me sabía decir. Me quedé loco. Gamografía, ¿sí? BQ. Pero, ¿qué pasa? Esas cosas son cosas que voy a hacer ahí en el momento cuando yo estoy pensando que mi paciente está teniendo un TEP. No, ¿sí? Con el TEP, con la clínica y con el electro o hasta mismo un laboratorio ya es suficiente para decir que el paciente tiene que ser tratado. El TEP, nosotros tenemos la frase en medicina interna que lo pienso, lo trato, ¿sí? Pero al final no era un TEP. Bueno, podemos la asociación para los anticoagulantes que damos y acá no pasó nada, ¿sí? Pero es mucho mejor tratar un TEP que no es un TEP que no tratar un TEP que sí era un TEP. No sé si se entiende. ¿Por qué? Porque si ustedes se comen un TEP y el paciente forma un trombo en silla de montar y muere en 3 minutos, la culpa es nuestra, ¿sí? Porque nosotros no supimos con diagnósticos, ¿sí? Básicos encontrar un TEP. Entonces tenemos que saber cómo es la clínica de un TEP y tenemos que saber que si lo pensé que es un TEP, lo trato. No importa, después voy a ver qué onda, obviamente con las contraindicaciones de anticoagulación, etc. Pero si el paciente está apto, lo trato. Bien.
¿Cuál es ese tratamiento que voy a hacer? ¿Sí? Acá nada más hago hincapié que, chicos, eso es repregunta de examen. ¿Sí? Quizás no tanto ahora, quizás más en era 2, pero es repregunta de examen. Y lo mismo para los chicos de torno, ¿sí? Hay un doctor específicamente que le encanta pedir eso, ¿sí? Los dos hospitales no, los otros saben que no hay tantas alteraciones en la radiografía, ¿ok? Bien, ¿cuál es el tratamiento para TEP? Primero lo que voy a hacer es, puedo asociarlo con AINES, ¿sí? Y oxígeno, los AINES para el dolor y el oxígeno justamente para mejorar la perfusión de mi paciente, ¿sí? Pero, ¿quiénes van a ser las estrellas de la película? Van a ser los fármacos, ¿sí? Voy a hacer una anticoagulación en este paciente, ¿ok? Esta anticoagulación va a ser asociada a heparina y asociada a warfarina, ¿sí? Ay, Sam, no me acuerdo nada de fisio. Bueno, mira, solo lo básico, ¿sí? Recordad que cuando hablábamos de heparina, hablábamos sobre justamente un componente que intensificaba un mecanismo fisiológico, ¿sí? Que asociaba el factor de la coagulación y hacía justamente con que fuera mucho más rápido. Y la warfarina y el senocumarol se asociaban a las vitaminas K, ¿sí? Que ya vamos a hablar bien lo que es, pero eran lo que estaban asociadas a todo lo que eran los factores de coagulación K dependientes, ¿sí? Entonces, si yo altero eso, altero la coagulación, y si yo altero lo que era un catalizador, también altero la coagulación, ¿sí? Bien. Acá les puse nada más para que recuerden, ¿sí? Un rápido repasito momento Betina, sí, que teníamos maneras, ¿sí? de evaluar cómo era la coagulación de mi paciente, que teníamos el tiempo de Quick, ¿sí? O también puede tener como tiempo TP, que lo que pasaba era, acá yo estaba evaluando la vía extrínseca, ¿sí? ¿Qué tenía en la vía extrínseca? La vía 10, 9, 7 y 2, ¿sí? Lo que decimos, nosotros en la mnemotécnica decimos 1972, ¿sí? Acá sería 10 y 9, 7, 2, ¿ok? Bueno, entonces en el tiempo de Quick, ¿qué evalúo la vía extrínseca? Factores 10, 9, 7, 2 o 1972, ¿ok? Tiene un valor normal, sí, que puede ser clasificado tanto en segundos como en porcentaje, ¿sí? Puede encontrar de las dos maneras. De 13, ¿sí? 13 segundos es el valor normal o 70 a 120%. Pero ¿qué pasa? El laboratorio de Buenos Aires no es lo mismo que el laboratorio de Brasil, que no es lo mismo que el laboratorio de Alemania, y etc. Por eso, como cada país tiene su valor de Quick, ¿sí? su laboratorio específico, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a hacer un patrón mundial, ¿sí? Que sirve para todo el mundo, y crearon el RIN, ¿sí? Entonces, el RIN no es nada más, nada menos que el Quick, pero de manera universal. Entonces, eso me sirve tanto en Brasil como en Argentina, como en Alemania, sea donde sea, voy a poder usar el RIN, ¿sí? El valor normal del RIN es de 1, ¿sí? 1 a 2 más o menos. Yo cuando anticoagulo el paciente, lo que quiero hacer es aumentar el RIN mayor a 2, porque eso me dice que el paciente está muy bien anticoagulado, ¿ok? Luego tenemos el KPTT, ¿sí? Que hoy en día ya no se dice KPTT, se dice APTT, ¿sí? En este caso lo que estoy haciendo es evaluar la vía intrínseca, ¿sí? Y acá hago un control con heparina no fraccionada, porque vamos a ver que la heparina no fraccionada es voltada hacia principalmente la vía intrínseca, ¿ok? Bien, también tiene un valor normal de 30 a 40 segundos. Igual, chicos, eso yo los doy por guías. Si ustedes tienen otro valor en la clase, bueno, usen el valor de la clase, no pasa nada, ¿sí? Y tengo la prueba de sangría, que nada, era para evaluar el tapón plaquetario. Pero bueno, ¿por qué les hago eso? Porque el tratamiento para TEP, nosotros vamos a tener la formación de nosotros vamos a usar la heparina, ¿sí? La heparina, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos, como dijimos, un catalizador, o sea, aumentaba algo que era fisiológico, ¿sí? Entonces, en ese caso, la heparina lo que hace es estimular la antitrombina 3, ¿sí? Entonces, acá tenía, por ejemplo, la heparina. La heparina lo que hace es justamente unirse a la antitrombina 3, ¿sí? Y lo que hace es aumentar su acción, ¿sí? Aumenta mucho su acción, tanto que prácticamente todos los componentes de anticoagulación del cuerpo son asociados con una heparina fisiológica, ¿sí? Que tenemos y tenemos ese efecto fisiológico que aumenta mucho más, ¿sí? ¿Cuánto voy a usar? En el caso del paciente entró, paciente tiene una sospecha de TEP, lo voy a tratar. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar 300.000 unidades internacionales
de heparina por día, ¿sí? Esas 300.000 unidades van a ser 10.000 en bolo. ¿Qué significa en bolo? Significa que vas a agarrar, vas a pasar de una, ¿sí? Y luego vas a dejar 20.000 unidades en infusión, ¿sí? En 24 horas. Entonces vas a dejar un goteo de 24 horas. O sea, uno lo vas a aplicar ahí de una, ¿sí? Y otro vas a aplicar en 24 horas, ¿ok? ¿Cuánto? 30.000 en total, 10.000 en bolo, 20.000 en infusión, ¿sí? ¿Hay que saber eso? Sí, hay que saber eso. ¿Con qué vas a evaluar la función de la heparina? ¿Por qué? Porque vas a poner eso y vas a dejar el paciente ahí. No. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene algunas características de coagulación. Entonces puede pasar que yo pase eso a mi paciente y no sea lo suficiente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es evaluar, voy a poner eso y voy a evaluar con el KPTT para ver qué onda, cómo está esa coagulación de mi paciente, ¿sí? Voy a evaluar la vía intrínseca, como dijimos, voy a evaluar la heparina no fraccionada y debemos elevar de 2 a 3 veces. Entonces, yo lo que hago es pensar que tengo que dejar en más o menos 60 a 90 segundos, ¿sí? Si evalúo mi paciente, si puse heparina, el paciente tiene una anticoagulación de 60 a 90 segundos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a, 48 horas después, evaluar el KPTT, como dijimos, etc. Y voy a agregar, ¿sí? Agregar, ojo, no estoy diciendo sustituir, estoy diciendo agregar. Voy a agregar acenocumarol, ¿sí? Entonces, volviendo, mi paciente entra con un TEP, voy a tratarlo. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner heparina. Le puse heparina, 30.000 unidades por día, 10.000 en bolo, 20.000 en infusión. Luego de eso lo que voy a hacer es evaluar el KPTT de mi paciente después de 2 días, ¿sí? Y si mi paciente tiene un KPTT elevado de 2 a 3 veces, voy a agregar acenocumarol, ¿sí? El acenocumarol, ¿qué era? Alteraba los factores de coagulación, ¿sí? Como dijimos, altera los factores 10, 9, 7 y 2, 1972, ¿sí? Esa que vía estaba asociada a la vía extrínseca. ¿Con qué evaluaba la vía extrínseca? Con Quick, ¿sí? OTP, ¿ok? Como dijimos, tiene un valor específico, pero, o sea, el valor específico lo voy a intentar elevar 2 o 3 veces, pero vamos a usar más el RIN, porque el RIN es el que te dice que el paciente está o no bien anticoagulado. Voy a elevar el RIN mayor a 2, ¿sí? Entonces evalúa el RIN y si es mayor a 2 significa que el paciente está muy bien anticoagulado, ¿ok? Bien, perfecto. Entonces, haciendo un repasito, heparina, evalúo en 2 días, KPTT, si el KPTT está elevado, agrego acenocumarol. Acenocumarol voy a evaluar el RIN de mi paciente. Si mi paciente tiene un RIN mayor a 2, significa que está bien anticoagulado. Perfecto. Con el paciente debidamente anticoagulado, si después que el paciente ya está con el RIN mayor a 2, ya no tiene clínica, le hice un Doppler, ¿sí? Le hice todas las otras pruebas, porque ahora sí yo puedo hacer todas las otras pruebas, la angiotac, etcétera, etcétera. El paciente puede irse de alta, ¿sí? Obviamente va a irse de alta con toda la batería, con todos los exámenes, ¿sí? Ojo con eso. Vas a poner en la historia clínica todo lo que hiciste, si no vas a comer ningún resultado, porque eso puede dar problemas después. Así que vas a poner que hiciste todo eso en el paciente, que el paciente está con un RIN mayor a 2. Vas a poner que el paciente tiene la característica de que no presenta clínica ni evolución de la enfermedad. Va a decir que justamente hiciste una angiotac para confirmar un TEP, ¿sí? Porque, o sea, todo eso nosotros decimos con la sospecha de TEP. Ahora tenemos que decir algo que dice, sí, fue un TEP de verdad, ¿sí? Vas a hacer todas esas pruebas y ahí sí va a ser el paciente que vaya a casa, ¿sí? Y en la casa el paciente no va a poder tomar heparina. ¿Por qué? Porque la heparina es intravenosa. Por eso el paciente va a poder tomar acenocumarol, ¿sí? Entonces el paciente va a seguir tomando acenocumarol en la casa, ¿sí? Y ahí, nada, eso tiene un esquema que no tienen que saber ahora, pero también van a hacer control con hematología, entonces van a citar al paciente para que vuelva en más o menos una semana, 15 días, dependiendo del cuadro, para que tenga una evaluación con un hematólogo y que haga una dieta hipocalémica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no quiero aumentar los factores de coagulación, ¿sí? Por eso tengo que tener cuidado. Lo que quiero que ustedes sepan es que justamente la heparina es intravenosa, entonces no digan que el paciente seguirá con intravenosa en la casa, ¿ok? Y que el acenocumarol es un comprimido. Hay otro que
ustedes van a ver como warfarina, ¿sí? La warfarina también es igual, lo mismo que pasa acá, si queremos para hacer un camarón, pero la warfarina no existe en Argentina, ¿sí? Es algo muy caro, existe, pero importado, es para los que tienen Swiss Medical. Los plebeyos que no tienen una obra social tan cara no van a tener acceso a warfarina, ¿sí? Así que por eso nos manejamos directamente con hacer un camarón, ¿ok? Pero Sam, ¿ese TEP es un TEP normal, común y corriquero? Sí, sí estamos hablando sobre un TEP que fue a una arteria específica que causó el cuadro, ¿sí? Pero podemos tener que un TEP masivo, ¿sí? ¿Qué es un TEP masivo? Un TEP masivo es cuando nosotros tenemos acá tenemos la arteria pulmonar, la bifurcación, ¿sí? Y puede pasar que un trombo haga eso, ¿sí? Nosotros, todo lo que dijimos hasta ahora era cuando un trombo hacía eso, ¿sí? Iba hacia un lado. Eso sería el TEP que vimos recién, ¿sí? Pero puede pasar que un TEP hace eso, viene antes de la bifurcación, ¿sí? O sea, ¿cuál es el problema? Que ahora las dos bifurcaciones estarán alteradas, o sea, los dos pulmones van a tener alteraciones, ¿sí? A eso, ¿qué decimos? Momento Macías. Trombo en silla de montar, ¿sí? ¿Qué es el trombo en silla de montar? Es el trombo que justamente que impacta en los dos lados. Acá, por ejemplo, sé que ustedes van a mirar esto y decir, some what the fuck. Pero bueno, eso sí es un ataque, ¿sí? Un ataque axial, una tomografía axial computada. O sea, ¿qué estoy haciendo? Yo corté el cuerpo del paciente en el medio y lo estoy viendo desde arriba, ¿sí? Y en este caso, ¿qué está pasando? Esto de acá, esa cosa rara, es la arteria pulmonar, ¿sí? Que está saliendo, ¿sí? Y haciendo la bifurcación. Porque recuerden que estamos viendo desde arriba, ¿sí? Bueno, ven que tengo un color acá, ¿sí? Y tengo una cosa acá, una línea negra. Bueno, eso es un TEP, ¿sí? Un TEP masivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque está impactando tanto de ese lado cuanto de este lado, ¿ok? Lo mismo acá. Acá está más prolijo. Acá tengo la bifurcación, ¿sí? O sea, está saliendo por acá y se bifurca en ese lado y en este lado, ¿sí? ¿Y qué está pasando? Tengo esa cosa negra, ¿sí? Esta cosa negra, ¿qué es? Es un trombo en silla de montar, un trombo que está impactando en los dos lados, ¿ok? Bien, ¿qué causas pueden llevar a la formación de un trombo en silla de montar? ¿Sí? Puede ser también un paro, ¿sí? Un paro cardíaco. Puede ser la formación de un shock, ¿sí? Puede ser un cuadro que está asociado a todo lo que sería un cuadro masivo, o sea, algo que impacte a nivel pulmonar, como por ejemplo una insuficiencia pulmonar. O puede llevar a una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Bien, entonces eso, perdón, que dije factores de riesgo, pero eso serían cosas, como serían clínicas y complicaciones de un TEP masivo. El paciente con un TEP masivo puede tener un paro cardíaco, ¿sí? Puede tener un shock obstructivo, ¿por qué? Porque tiene una obstrucción, ¿sí? De la perfusión. Puede tener una insuficiencia pulmonar, ¿sí? Y una insuficiencia cardíaca derecha, ¿ok? Bien, ¿cuál es el clásico del paciente con shock masivo? Que va a estar en el enunciado, ¿sí? Va a tener una caída de la sistólica mayor a 40 miligramos de mercurio, ¿sí? Tiene la característica de que tiene una caída, o sea, el paciente va a estar de buenas, tranquilito, y de la nada, pum, tiene una caída de la sistólica mayor a 40, ¿sí? Por más de 15 minutos sin ninguna explicación, o sea, sin ninguna explicación, ¿qué significa? Que no hay otra cosa que yo diga, no, el paciente tomó un hipotensor, o el paciente tomó un nitroprusiato, o lo que sea, y por eso hay una caída. No, acá en este caso el paciente simplemente tiene la caída así como así, ¿sí? Además de eso, va a tener el factor de McGinn-White, ¿sí? El patrón, perdón, de McGinn-White, y va a tener toda la clínica de TEP con una disnea súbita, ¿sí? Porque dijimos en el otro caso, en el caso del TEP normal, entre comillas, ¿qué pasaba? El paciente tenía una disnea, ¿sí? Pero dijimos que el paciente tiene una disnea que es una disnea progresiva, va aumentando de a poco. Acá, en el caso del TEP masivo, no, es súbita. De la nada el paciente tiene una disnea muy grande y además el paciente también tendrá sudoración, como dijimos, pero tendrá justamente el dolor y estará asociado al patrón que dijimos, del patrón de McGinn-White, ¿sí? Bien. ¿Qué voy a hacer con ese paciente? Acá, si tengo un TEP que ya está formado, ¿sí?
¿Voy a anticoagular el paciente? ¿Va a cambiar algo si yo pongo anticoagulantes en el paciente que ya tiene un trombo enorme? No, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá cuando nosotros dimos anticoagulantes a ese paciente, ¿sí? Lo que queríamos hacer es evitar que se formaran nuevos trombos, ¿sí? Y que esos trombos se desprendieran y ahí tuviera justamente una formación masiva de alteraciones de perfusión y ventilación, ¿sí? En el caso del TEP masivo, yo ya tengo un trombo formado. Esa cosa que quería evitar está pasando. Entonces, en ese caso, me va a servir que yo ponga anticoagulantes y va a servir para que no se forme más. Pero vos lo que tenés que hacer es hacer la desobstrucción de eso, ¿sí? Y eso puede ser hecho tanto de manera cirúrgica, pero también puede ser hecho con streptokinasa, ¿sí? La streptokinasa lo que hace es justamente hacer la lisis, digamos, de ese trombo. Entonces lo que va a hacer es destruir a ese trombo, ¿ok? La streptokinasa tiene ese nombre porque proviene, ¿sí? O sea, igual van a ver en terapéutica, pero proviene de componentes asociados al streptococcus, ¿sí? Por eso explica por qué nosotros cuando usamos streptokinasa en un paciente va a ser la primera y única vez probablemente. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos 2 veces, hay muchas chances de que el paciente tenga una formación de una hipersensibilidad, sí, porque el cuerpo va a estar justamente, puede formar anticuerpos contra el estreptococo justamente, y si nosotros le damos 2 veces, bueno, el paciente puede tener la formación de un cuadro de shock anafilático. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo que tenemos es la otra asociación que es la uroquinasa, ¿sí? La uroquinasa no va a tener ese problema. Entonces, si ustedes usan streptokinasa, pueden no usar uroquinasa. Es una pregunta de examen, ¿sí? Donde él te va a decir que vos estás en la guardia y tu compañero de guardia te dice que le apliquen uroquinasa nuevamente y bueno, vas a decir que no se recomienda. ¿Por qué? Porque justamente el paciente va a estar sensible a la streptokinasa la primera vez que usa y en la segunda vez puede tener la formación de un cuadro de hipersensibilidad, ¿ok? Bueno, acá pasaba lo mismo, voy a dar primero en bolo y luego en infusión, ¿sí? En total son 350.000 unidades, ¿sí? Donde 250 en bolo y 100 en 24 horas, ¿sí? Entonces, fíjense, son muchos números. No son muchos números, porque los anticoagulantes, ¿sí? Que nosotros dijimos acá arriba, ¿sí? O sea, los anticoagulantes que nosotros usamos con heparina y el acenocumarol. En este caso van a ser 30.000, ¿sí? Donde 10.000 estaba asociado a una infusión y 20.000 estaba asociado a otro tipo de infusión. Y voy a tener lo que nosotros dijimos del TEP masivo, que eran justamente las quinasas, ¿sí? Donde en este caso voy a tener la streptokinasa. Y en este caso yo lo que voy a hacer es aumentar un poquito mi número, ¿sí? Y voy a dar 250.000 unidades en bolo y 100.000 unidades justamente en 24 horas. ¿Sí? O sea, acá, en este caso, sería 300.000. ¿Sí? Entonces, fíjense que es 30, ¿sí? O sea, el número total que tienes que dar, ambos tienen 3, ¿sí? Pero uno es 30, donde es 10 y 20, y el otro es 300, donde es 250 y 100. ¿Ok? Bien. Y además de eso va a ser la anticoagulación patrón, ¿sí? Del paciente, o sea, todo lo que nosotros vimos más arriba, todo lo que sería eso, bueno, lo vamos a hacer también en ese paciente, para que no formen nuevos trombos, ¿ok? Pero bueno, lo principal en este caso sería la strepto, ¿ok? Además de eso, ustedes van a ver que habla sobre algo que decimos filtro de vena cava inferior, ¿sí? El VCI. ¿Qué es el filtro de vena cava inferior? El filtro de vena cava inferior es un filtro que se pone en las venas renales, ¿sí? Impide el pasaje de los trombos, ¿sí? De los miembros inferiores. O sea, ¿qué te está diciendo? Si yo tuviera trombos acá, ¿sí? Lo que haría es poner, acá tengo mi vena, ¿sí? Mi vena didáctica. Y lo que hago es poner un filtro acá que no deja que pase nada, ¿sí? Entonces, si hay un trombo acá, ese trombo no va a poder pasar, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Esa paciente tiene la característica de que va a tener un filtro que no sirve. Por así, si yo tengo cualquier trombo que se forma después de las venas inferiores, ese trombo va a pasar normalmente hacia arriba. ¿Por qué? Porque no hay ningún filtro, ¿sí?
Y no puedo poner un filtro de vena cava inferior o un filtro de vena cava superior, porque ahí es más complicada la cosa. Porque recuérdense que eso de acá no es gratis, ¿sí? Eso aumenta mucho los riesgos de formaciones, incluso de trombos. Entonces, eso no es algo para estar en el paciente. Normalmente yo voy a hacer eso mientras el paciente no puede entrar en cirugía, ¿sí? Y bien, dijimos que tenemos que hacer todo eso que dijimos, ¿sí? Tanto acá, pero también el TEP normal. Y tenemos que saber que el paciente tuvo un TEP realmente, ¿sí? Para saber si el paciente tuvo un TEP realmente, voy a hacer 3 cositas. Epa, que me salió para el otro. 1, 2 y 3. Perdón, chicos, que no tengo la lapicera, me está saliendo horrible. Lo primero que voy a hacer, ¿sí? Que puedo hacer es una angiotac con protocolo para TEP, ¿sí? Por eso Macías les dijo 400 veces que tenían que saber eso. Bueno, para algo sirvió, ¿sí? Para este momento. Angiotac con protocolo para TEP, ¿ok? Voy a tener también un centellograma, ¿sí? El centellograma lo que hace es como si fuera teñir, digamos, la vía aérea, ¿sí? Y cuando tiñe la vía aérea, lo que va a hacer es que permite con que veas dónde hay justamente un lado donde no se está tiñendo, ¿sí? Y de ese lado va a decir, ok, no se está tiñendo, ¿por qué? Porque hay un trombo ahí en el medio, ¿sí? Y también puede hacer una TAC helicoidal. ¿Qué es la TAC helicoidal? La TAC, sí, es como, o sea, dijimos que es eso, es exactamente eso, pero los cortes, digamos, de esta TAC helicoidal son más milimétricos. Entonces, si yo tengo un trombo bien chiquitito, que está en algún lado bien chiquitito, yo voy a poder ver, ¿sí? Porque a veces puede pasar que, por ejemplo, una TAC normal haría un corte acá, después un corte acá, después un corte acá, ¿sí? Pero puede pasar que justo había un trombo acá y vos no lo está agarrando, ¿sí? Bueno, lo que pasa con la helicoidal es que va a hacer justamente cortes más chiquititos, ¿sí? Entonces, si tenés un trombo acá, vas a poder verlo, ¿ok? Bien, y eso sería todo sobre TEP, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que ustedes sepan sobre TEP? Sepan diferenciar un cuadro de un TEP no masivo con un TEP masivo, principalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el profe te va a poner que el paciente tiene la clínica del TEP no masivo y te va a preguntar tu conducta. Y si vos le decís, le pongo streptokinasa, va a estar mal, porque no es un TEP masivo, ¿sí? Ahora, si el paciente te dice que el paciente que está hemodinámicamente descompensado, ¿sí? O sea, shock, paro cardíaco, insuficiencia cardíaca, si tiene la formación de edema, si tiene la formación de angina, ¿sí? Y te dice que hay una caída de la sistólica mayor a 40, listo, es un TEP masivo. En este caso, ¿qué vas a decir? Vas a decir que pones una streptokinasa. 250 en bolo, 100.000 unidades en 24 horas, ¿sí? Y que seguís con anticoagulación y filtro de vena cava inferior, ¿ok? Bien, chicos, perfecto. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Y ese tema es muy, pero muy importante porque también entra en ERA2. Primero, ¿qué es el distrés? ¿Sí? Es una enfermedad caracterizada por alteraciones en la barrera hematocapilar, ¿sí? Con aparición de un edema pulmonar, siempre tengo pulmonar no cardiogénico, ¿sí? ¿Qué te está diciendo? Es una situación, ¿sí? Donde vas a tener un edema y ese edema no es por causa cardíaca, ¿sí? Ese edema es por alguna causa respiratoria, ¿ok? Para decir que es un distrés tenemos que tener 3 parámetros. Primero, acá vuelve a estar la PAFI, ¿sí? Por eso dije que era importante saber qué era PAFI. La PAFI será igual o menor a 200. La radiografía tiene edemas bilaterales, ¿sí? Que no son de causa cardíaca. Y tiene presión pulmonar menor a 18, que ya vamos a ver más sobre eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero que sepan? ¿Qué es distrés? Una enfermedad caracterizada por alteraciones de la barrera hematocapilar con aparición de un edema pulmonar no cardiogénico. Para decir que es un distrés, tengo que tener 3 criterios, que son PAFI menor a 200, radiografía con un edema bilateral, que sabemos que no es de causa cardíaca, pero bueno, en ese momento no vas a saber, pero que por lo menos tengas una placa con esos parámetros, y que tenga una presión pulmonar menor a 18, ¿ok? Bien, ¿cuáles son las causas? Sí, que es una super mega blaster pregunta de examen. Las causas pueden ser sepsis, ¿sí? Émbolos, neumonías, shock, pancreatitis necrohemorrágica, ¿sí? No es la pancreatitis normal, edemas, politrauma y coagulación intravascular diseminada, ¿ok? Son muchas cosas, ¿sí? Por eso en el apunte, creo que lo tengo acá, a ver, sí.
En el apunte lo que hice fue intentar dejar todo del mismo color, así ustedes pueden tener una mejor memoria, digamos que sería sepsis, todo lo que está rojito, y neumonía, o sea, todo lo que tiene que ver con infecciones, ¿sí? O diseminaciones vasculares, sepsis, émbolos y neumonía. Shock, pancreatitis necromorrágica y edema. ¿Por qué pancreatitis necromorrágica? Porque la pancreatitis necromorrágica te va a dar un edema, ¿sí? Y shock, y luego politrauma y coagulación intravascular diseminada, que son los más extremos, digamos. Coagulación intravascular diseminada, no sé si ustedes saben qué es, pero es una situación donde se forman inúmeros coágulos, principalmente embarazadas, se forman inúmeros coágulos por el sistema, ¿sí? Y esos coágulos empiezan a diseminarse y a impactar. Es como si fuera una mini formación de TEPS, digamos, o una mini formación de embolias en todo el cuerpo. Pero esos émbolos se forman no porque hubo una ruptura de placa o algo tipo, se forman por justamente una coagulación que ocurre ahí en el medio del vaso, ¿sí? Impacta en varios lugares. Pero bueno, eso es para el año que viene, no tienen que saber ahora. Pero nada más digo porque a veces pueden decir, bueno, ¿qué es eso? Y un politrauma porque, bueno, un trauma puede llevar justamente a una ruptura de la unión alveolo-capilar y llevar a todo el edema, ¿ok? Igual, obviamente, normalmente en el trauma no es, o sea, no es el shock, no es el estrés que te va a preocupar, si va a ser otra cosa, porque va a tener otras cosas. Bien, entonces sepan por lo menos de esas causas, ¿sí? Sepsis, émbolos y neumonía, shock, pancreatitis y edema, y politrauma o coagulación intravascular diseminada. ¿Cómo ocurre? ¿Sí? Ocurre de la siguiente manera. Acá tenés la unión alveolo-capilar, ¿sí? Acá tenés la división, acá tenés tu querido capilar, ¿sí? Y normalmente viene el oxígeno, ¿sí? Hace la difusión, viene para acá, todo el mundo, todo tranquilo. Pero puede pasar algo que lleve a una ruptura de esa barrera, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezas a tener un edema. Empiezan a pasar justamente todo hacia el alveolo, que sería toda esa parte, ¿sí? Entonces, toda esa parte de acá empieza a tener un edema, ¿ok? Entonces, el primer paso es una ruptura, ¿sí? De la barrera alveolo-capilar, que puede ser por innumerables motivos que dijimos recién, ¿sí? Todo eso puede llevar a una ruptura de la barrera. Bien, después de que ocurre eso, ¿qué va a pasar? Si vos tenés un alveolo, ¿sí? Acá voy a dibujar bien. Tenés un alveolito que está con un edema, ¿sí? Además de eso, tenés una destrucción de la barrera hematocapilar. ¿Qué va a pasar? Se empieza a colapsar, ¿sí? Entonces, ese alveolo ahora se colapsa. Y nosotros todavía no vimos, ¿sí? Esa parte, pero por lo que ustedes saben de patología y de semio, si tengo un alveolo colapsado, ¿a qué voy a denominar eso? Atelectasia, ¿sí? Entonces, en la segunda fase, ¿qué ocurre? Ocurre una atelectasia de la vía aérea superior. ¿Por qué? Porque justamente tengo toda esa situación que está ocurriendo acá, ¿sí? Bien, además de eso, puede ocurrir eso también por la ausencia del factor surfactante. ¿Sí? ¿Qué era el factor surfactante? El factor surfactante era como si fuera el héroe que, digamos, estaba acá en el alveolo, ¿sí? Y lo mantenía abierto. Impedía que se colapsara, porque nosotros de fisios sabemos que el alveolo tiende a colapsarse por sí, ¿sí? Tiene una tendencia a colapsar. No se colapsa, ¿por qué? Porque justamente hay un factor, ¿sí? Que es un factor que está en el alveolo y impide justamente por la tensión superficial que se colapse, ¿ok? Bien, de ahí pueden ocurrir dos caminitos, ¿sí? Puede pasar que el pulmón encuentre una recuperación total, ¿sí? O sea, que tenga un restitutum ad integrum, ¿sí? O sea, con el tratamiento, obviamente, el pulmón llegue a formar un pulmón sano sin ningún tipo de secuela, ¿sí? O puede pasar que el pulmón sufre una fibrosis severa, ¿sí? Que sería más o menos como si fuera una formación de un EPIC, digamos. Bueno, puede pasar eso, pero obviamente eso no es relacionado a todos los casos, ocurre nada más en 3% de los casos, ¿sí? Por entonces, haciendo un gran resumen que quiero que sepan. ¿Cuáles son las causas? ¿Sí? Esas causas que pueden llevar a lo que dibujamos acá, una ruptura de la membrana
de la barrera alveolo-capilar y esa ruptura aumenta la permeabilidad y al aumentar la permeabilidad tengo la formación de atelectasias, ¿sí? Y con el tratamiento pueden ocurrir una recuperación total o puede ocurrir una fibrosis severa. La fibrosis severa ocurre nada más en 3% de los casos, ¿ok? Bien, además de eso, el paciente va a cursar obviamente con disnea, ¿sí? Va a tener cianosis porque va a tener una alteración de la... Si tengo una alteración de la membrana alveolo-capilar, tengo alteración de la difusión de los gases, ¿sí? Entonces, por un lado, tengo un aumento de dióxido de carbono que va a llevar a todo lo que nosotros dijimos en insuficiencia respiratoria. Entonces, acá el paciente puede entrar a una insuficiencia respiratoria. Y dijimos que era insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2. Si estoy hablando sobre dióxido de carbono, ¿qué era? Era tipo 2, ¿sí? Bien, el paciente va a cursar con crepitantes, ¿sí? Igual lo vamos a ver mejor en cardio, pero de semio, recuerden que si tengo crepitantes, eso puede ser relacionado a edema agudo de pulmón, ¿sí? Y si son bibasales, lo primero que tengo que pensar es en causas cardíacas, pero acá dijimos que vamos a hacer algunas cositas para diferenciar que no es de causa cardíaca y sí de causa respiratoria, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver, pero bueno, sepan que voy a encontrar crepitantes bibasales en el paciente, ¿ok? Y obviamente, así como pasaba con el dióxido de carbono, voy a tener una hipoxemia, ¿sí? Entonces, ¿puede pasar que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria mixta? Sí, sí, porque va a tener tanto alteraciones del dióxido de carbono como del oxígeno. Bien, diagnóstico. Voy a pedir una placa, sí, recuerden que una placa no se niega a nadie, y en esa placa que voy a encontrar un edema bilateral. Vuelvo a reiterar que tenemos que diferenciar con causas cardíacas como insuficiencia cardíaca. ¿Cómo vamos a hacer esa diferencia? Primero con la PAFI, ¿sí? Vamos a hacer una PAFI y vamos a ver que va a estar más o menos entre 200, en el libro a veces dice 200 y a veces dice 150, ¿sí? Yo siempre digo 200, pero bueno, eso significa que no mejora con el oxígeno y puede tener la presión pulmonar, ¿sí? La presión pulmonar quiere decir la presión de los vasos pulmonares. ¿Por qué? Porque imagínense, si tengo acá mi querido Kokoro, Tuki, y tengo justamente la conexión con el pulmón, ¿sí? Bien, si acá en mi ventrículo derecho, ¿sí? Aumenta la presión, porque tengo, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca derecha. Esa presión termina justamente impactando a nivel pulmonar. A nivel pulmonar aumenta la presión. Ese aumento de presión lleva con que curse con un alvéolo que ahora tendrá un edema agudo de pulmón causado por una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, lo que sea, o global. ¿Qué va a pasar? Voy a tener exactamente la misma clínica que dijimos, ¿sí? La misma clínica que tenía acá de disnea, de crepitantes, ¿sí? Por eso, cuando haga la placa en ese paciente, voy a tener un edema bilateral, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, ¿sí? Como tengo también un edema agudo de pulmón, tengo que diferenciarlo. ¿Cómo voy a diferenciarlo? Voy a diferenciar justamente viendo la presión pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo veo la presión pulmonar, acá la presión ¿cómo está? ¿Está aumentada o está normal? Está aumentada. ¿Por qué? Porque viene desde el corazoncito y también impactando a nivel pulmonar. Pero, si yo no tuviera esa situación que dije recién, ¿sí? Si el problema fue directamente un problema asociado a causas pulmonares, o sea, tengo un aumento de presión pulmonar, pero, por ejemplo, porque tuve cualquier cosa a nivel pulmonar. Cuando yo mido la presión, ¿sí? de los vasos pulmonares, ¿van a estar aumentados o van a estar normales? Van a estar normales, ¿sí? ¿Qué valor normal? Van a estar menores a 18 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, si yo mido la presión pulmonar de mi paciente y encuentro una presión menor a 18 milímetros de mercurio, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el problema no es cardíaco, ¿sí? El problema es pulmonar, donde la gran mayoría de las veces va a ser que un distrés respiratorio, ¿ok? Bien, ¿cuáles son las complicaciones que pueden aparecer? Están relacionadas nada más al tratamiento que voy a dar a mi paciente, ¿sí? Puede tener una insuficiencia cardíaca izquierda por el uso de la PIP, ¿sí? Recuerden que la PIP lo que hacía era mantener el alveolo abierto, pero claro,
Eso, dependiendo del tiempo, va a alterar va a producir un aumento de presión que va a terminar impactando a nivel del corazón y puede llevar a una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? O un neumotórax, ¿sí? Un neumotórax, ¿por qué? Porque tengo ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica tengo que tener mucho ojo porque tiene muchos valores, muchos cálculos, y si hago algún tipo de equivocación, puedes terminar llevando a un barotrauma, o sea, un trauma de la vía respiratoria causado por un respirador. Igual, eso es muy extremo, ¿sí? Pero por lo menos sepan por si preguntan. Bien, ahora sí, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento primero va a ser la colocación de oxígeno y PIP, ¿sí? Recuérdense qué era la PIP, ¿sí? Siempre recuerdo porque siempre es pregunta de examen, ¿sí, chicos? La PIP lo que hacía era mantener la vía aérea abierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué quiero evitar cuando yo uso la PIP? Yo quiero evitar que pase justamente... lo borré, pero bueno. Quiero evitar justamente que pase lo que nosotros dijimos que pasaba, que era el colapso, la atelectasia, ¿sí? ¿Cómo lo evita? Lo evita creando una presión artificial. Entonces va a crear una presión acá positiva, ¿sí? Y quizás esa presión ni siquiera es real, ¿sí? Quizás los otros alveolos están con otras presiones, pero bueno, acá está positiva. Entonces, ¿qué significa? Va a mantenerse abierto. Obviamente, como dijimos, esa presión, si se mantiene con el tiempo, puede terminar saliendo e impactando a nivel del corazoncito, dando una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Okay? Entonces tenemos que tener cuidado. Y tengo el catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz es un catéter que tiene la característica de que se usa para medir la presión pulmonar. No solamente la presión pulmonar, ya dijimos sobre el catéter de Swan-Ganz antes, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con medir presión, sea presión ventricular, presión de la porta, presión de la arteria pulmonar, presión de la aurícula, ¿sí? Presión de la yugular, presión, cuál es el nivel de oxígeno en el corazón. Si quiero saber si, por ejemplo, el corazón tiene una comunicación intraauricular o intraventricular, quiero ver el nivel de oxígeno que tengo en ese ventrículo, también puedo usar un catéter de Swan-Ganz, ¿sí? O sea, el catéter de Swan-Ganz es para medir presiones, ¿sí? Presiones intraventriculares, intravasculares, ¿sí? No externas. Bien. Igual en la clase de generalidades ya hablamos, no me voy a meter mucho en eso, pero recuérdense que lo puede hacer por vía transyugular, ¿sí? Donde entro justamente, paso por la cava, llego en la aurícula derecha, de la aurícula derecha puedo quedar acá para ver las presiones del ventrículo, o puedo salir, ¿sí? Y terminar a nivel pulmonar para ver cuál es la presión pulmonar, y por ahí va, ¿sí? Pero ¿cuál es la importancia de usar el catéter de Swan-Ganz acá? Que voy a poder definir si tiene más o menos de 18 milímetros de mercurio, ¿sí? Con los vasos pulmonares para ver si es o no de causa cardíaca, ¿ok? Bien, puedo usar también, eso no significa no, eso es un óxido nítrico, ¿sí? El óxido nítrico es el mejor vasodilatador pulmonar, ¿ok? Entonces, el óxido nítrico ayuda muchísimo para hacer la vasodilatación y eso disminuye las presiones pulmonares. Y puedo poner al paciente respiración boca abajo, ¿sí? Eso quizás muchos lo hayan visto en el COVID, ¿sí? Porque cuando ponemos al paciente en lo que nosotros decimos pronación, ¿sí? Hacia abajo, eso ayuda con que el paciente tenga una mejor ventilación, ¿sí? Tenga una mejor mecánica ventilatoria, ¿sí? Obviamente no es que salva la vida del paciente, pero bueno, ayuda. Entonces muchas veces en el COVID es muy común que algunos pacientes entraban y estaban hacia boca abajo. ¿Por qué? Porque eso ayuda justamente, además de poner la camilla en 30 grados o 45 grados, eso ayuda con que el paciente tenga una mejor ventilación. ¿Ok? Bien, eso sería todo de estrés respiratorio, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que suelen preguntar? Son causas sí o sí, o sea, no van a huir de eso. Va a haber una pregunta sí o sí de causas, ¿ok? Mi tip es que vayan, así como dije en la primera clase, vayan pensando en aparatos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si pensamos en vasos, podemos pensar en sepsis, en émbolos, en coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Si pensamos en sistema, podemos pensar en shock, en politrauma, ¿sí? En pancreatitis. Si pensamos en pulmón, podemos pensar en neumonía, en edema, y por ahí va, ¿sí? ¿Cómo ocurre? Sí, la fisiopatología no suelen preguntar tanto, pero bueno, siempre bueno saber, te pueden preguntar, por ejemplo, en un oral, eso sí. Ahora, eso que tiene que ver con el diagnóstico, siempre se pregunta principalmente, lo que quieren saber es que vas a pedir un análisis de la presión
pulmonar, ¿sí? Para justamente saber si es menor o mayor a 18. ¿Con qué vas a pedir? Con un catéter de Swan-Ganz. Te van a preguntar qué es un catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Y el tratamiento también suelen preguntar, ¿sí? Precisamente para saber que vas a poner una PIP para mantener la presión positiva y un catéter para saber justamente cuál es la presión, ¿ok? Acá les puse algunas preguntitas para que fíjense que se pregunta. Esas son preguntas que entraron en el examen, ¿sí? Entonces, paciente no tiene cardiomegalia. Fíjense esa pregunta. Te está diciendo, paciente no tiene cardiomegalia, ¿sí? O sea, no te puede hacer. Tiene un Doppler negativo, un Doppler sin alteraciones, ¿sí? O puede decir que en la radiografía tiene un corazón que no tiene cardiomegalia, ¿ok? Y te está diciendo, en el ecocardiograma la fracción de eyección es normal. O sea, ¿qué te está diciendo? Tengo un paciente que tiene edema agudo de pulmón, ¿sí? Tiene disnea, tiene todo, pero le hice una radiografía, no tiene cardiomegalia. Le hice un ecocardiograma, no tiene Doppler, o sea, no es que tiene una alteración de presión que disminuye la fracción de eyección de mi paciente. ¿Qué es? Y acá dijimos, si evaluamos que no es de causa cardíaca, porque ¿qué te está diciendo? El corazón no está agrandado, la fracción de eyección de acá no está alterada. Entonces, ¿qué es? Una causa pulmonar. Si es de causa pulmonar, ¿qué va a ser? Va a ser un distrés. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo te va a preguntar. A veces no te va a preguntar qué es un distrés, ¿sí? Te va a poner un caso clínico. Yo me recuerdo que, por ejemplo, en mi examen hubo esa pregunta, ¿sí? Y muchos se equivocaron, muchos pusieron que era una insuficiencia cardíaca, otros pusieron que era un edema agudo de pulmón causado por shock, ¿sí? Pero era justamente un estrés respiratorio. ¿Por qué? Porque se estaba diciendo que el paciente tenía un edema agudo de pulmón sin tener alteraciones cardíacas, ¿sí? Bien, ¿qué es la PAFI? ¿Sí? ¿Cómo es la radiografía de un paciente con cuadro agudo? Dijimos, tiene un edema bilateral, ¿sí? Tenemos que hacer diferenciar con insuficiencia cardíaca. ¿Para qué sirve el catéter de Swan-Ganz? ¿Sí? Eso puede aparecer tanto acá en respiratorio cuando hablamos de estrés, pero también puede aparecer en otras causas, principalmente cuando estamos en era 2, donde ahí vamos a ver cardio. Bueno, el catéter de Swan-Ganz va a ser nuestro mejor amigo, ¿sí? ¿Para qué sirve la PIP? Recuérdense que la PIP la usamos tanto para eso, pero también podemos usar en enfisema buchoso, también podemos usar en neumotórax, etc. Y la clásica pregunta monstruosa, cite 8 causas de distrés, ¿sí? Bueno, recuérdense de pensar en órganos. Si estoy pensando en vasos, pueden pensar en coagulación intravascular diseminada, en sepsis, en embolias. Si piensan en pulmón, pueden pensar en neumotórax, pueden pensar en neumonía. Si pienso en sistema, puedo pensar en pancreatitis, puedo pensar en un shock, ¿sí? En un trauma y por ahí va, ¿ok? Bien, chicos, eso sería todo por ahora, ¿sí? Les voy a ir subiendo obviamente más cositas en el medio. Y en la próxima clase es una clase muy, pero muy, muy importante, porque es un tema que entra tanto en ERA 1 como ERA 2, ¿sí? Que es el TEP, ¿sí? ¿Qué es el TEP? ¿Cómo funciona? ¿Cómo vas a hacer? Y principalmente, si ustedes ya tuvieron la clase de terapéutica de anticoagulantes, bueno, hagan un repasito, una revisión, porque TEP usa tanto del cuadro fisiopatológico del TEP, pero principalmente también del tratamiento. Bueno, chicos, esa fue la clase de hoy, ¿sí? Vayan entrenando, vayan haciendo los flashcards, ¿sí? Si no empezaron a hacer, háganlo, porque se está acercando el examen y la idea es que si ustedes hacen varias veces, va a llegar el día del examen, ya van a tener todo en la cabeza, ¿sí? Igualmente, recuérdense que las primeras veces no van a saber nada, van a contestar todo mal y está todo bien, a mí me pasa. Lo importante es que ustedes vayan haciendo y en la tercera, cuarta, quinta vez ya van a ver que va a salir todo solo, ¿sí? Se acerca el repasito presencial también, ya vamos a ir nombrando la fecha un poco más adelante. Y nada, nos vemos en la próxima clase, que sería TEP. Chao.